¿O no, no se escucha? No, no, digo, no se escucha. Es para la grabación. Ah, grabación. Pensé que era micrófono. Hubieran conseguido un micrófono mejor. Bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es alteraciones por depósito. Un ratito parece que no está funcionando. Ahí está. Trastornos por alteraciones en las proteínas y en los lípidos, ¿no? Ya han visto ustedes la semana anterior lo concerniente a lesión celular y al proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, otro aspecto muy importante dentro de lo que es, por favor presten atención, de lo que es las bases de la patología son los trastornos por la alteración en el metabolismo de las macromoléculas, ¿no? Que componen pues todo nuestro organismo, ¿no? Esta acumulación, en general, para todas las macromoléculas, ¿no? Puede tener diversas causas, desde trastornos para la metabolización, ¿no? Vía enzimática, como también cuando hay algún problema en los receptores o cuando hay algún problema también, digamos, algún problema que haya sido por el plegamiento de, digamos, las proteínas, ¿no? En el caso particular, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones van a dar manifestaciones clínicas conforme se vayan acumulando en el cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer enfermedades por depósito de lípidos, proteínas, glúcidos, ¿no? Pigmentos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y sustancias minerales, ¿no? Es una gran variedad de elementos que pueden acumularse. En esta primera parte de la clase se va a ver lo que corresponde a los lípidos y a las proteínas, ¿no? Ya la clase siguiente van a ver lo concerniente a la acumulación de pigmentos, minerales y glúcidos, ¿no? Dentro de la acumulación de lípidos es importante tener presente estas tres entidades, ¿no? La esteatosis, ¿no? Que creo yo es la entidad más común que podemos nosotros tener una aproximación, ¿no? Por ejemplo, ya lo hemos visto en un par de casitos clínicos, ¿no? Lo que vendría a ser la acumulación de estos elementos a nivel de los hepatocitos, muchas veces motivado, ¿no? Por una dieta muy rica, ¿no? En estos elementos, ¿no? Por un lado, ¿no? Lo que vendría a ser la esteatosis no alcohólica. Y por otro lado, ¿no? En aquellas personas que tienen pues el hábito de consumir alcohol, ¿no? Entonces eso también, digamos, podría desencadenar que aparezca pues la esteatosis, ¿no? Otras entidades son aquellos trastornos del metabolismo del colesterol, ¿no? Esos trastornos, ¿no? Las hipercolesterolemias, también nosotros podemos atestiguarlas, ¿no? En pacientes pues que presenten valores muy altos, ¿no? En sangre de estos elementos, ¿no? Y también aquellos que involucran ya lípidos complejos, ¿no? Lípidos complejos, estamos hablando de fosfolípidos, ¿no? Elementos muy específicos que forman parte en general de la asistencia, ya, de lo que vendría a ser las membranas, ¿no? No sé por qué se adelanta solo. En estas enfermedades de lípidos complejos, la gran diferencia es que muchas de estas enfermedades son de origen, digamos, genético, ¿no? Son de presentación muy rara, ¿no? Y muchas de ellas pueden estar asociadas a, digamos, problemas de incompatibilidad para el desarrollo, ¿no? Porque involucran lípidos en sitios claves, ¿no? Cerebro, corazón, ¿no? Entonces, por esa razón, son enfermedades, digamos, que tienen una muy alta morbimortalidad, ¿no? Otras podrían, digamos, presentarse en los primeros años de vida, ¿no? Vamos primero con la esteatosis. ¿Qué tenemos que recordar de la esteatosis, no? Porque básicamente acá es recordar un poco algunos aspectos que quizás ustedes ya han visto, ¿no?
hace alusión a la acumulación anormal de elementos grasos, ¿no? En nuestro organismo, después de que nosotros hacemos la ingestión de los alimentos, acá adelante, por favor, hay espacio. Nosotros vamos a tener, ¿no? Después de la digestión, vía las enzimas lipasa, ¿no? Vamos a tener muchos monómeros de estos lípidos, que son los ácidos grasos, ¿no? Entonces, así como ácidos grasos, no podrían, digamos, almacenarse. Tienen que someterse a un cambio, una transformación metabólica, en la cual se agrupan de a 3, ¿no? Y forman los triacilgliceroles, ¿no? Entonces, estos triacilgliceroles, ¿no? Que se van a ir produciendo a nivel hepático, ¿no? En estas personas que tienen, pues, una alta ingesta de lípidos, lo que va a condicionar a que su hígado, ¿no? Presente un gran volumen de estos elementos, de estas sustancias, y requieran mecanismos para almacenarlo. ¿Cómo lo van a almacenar? A través de vacuolas lipídicas, ¿no? ¿En dónde? En el citoplasma de los hepatocitos, ¿no? Entonces, usualmente el órgano va a ser el hígado va a ser el que más se vaya a afectar, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Hay que ver también que otros órganos pueden, digamos, presentar la misma acumulación lipídica dentro del citoplasma de sus células parenquimales, ¿no? Y estos, pues, pueden ser el corazón, el músculo esquelético y el riñón, ¿no? ¿Qué puede causar la esteatosis? Ya habíamos adelantado, ¿no? En líneas generales y para, digamos, el común de lo que es el habitante de Occidente, ¿no? Es fundamentalmente el tipo de dieta que tenemos, ¿no? Para nadie es una sorpresa que nosotros aquí estamos en clase y posiblemente tengamos que ir rápido después de almorzar a nuestra siguiente clase y vamos a comer muy posiblemente una comida rápida en la calle, ¿no? Y son pues estas comidas muy calóricas, ¿no? A base de lípidos y carbohidratos, los que tienden mayormente a generar este problema, ¿no? Las causas, pues hemos dicho, ¿no? Que vendría a ser los que se relacionan a una dieta hipercalórica, pero también tenemos otras, ¿no? La desnutrición proteica, la presencia de diabetes, ¿no? Que va a alterar todo el metabolismo energético, ¿no? De nuestro organismo, toxinas, entre otras, ¿no? Entonces, así es como vamos a observar un hígado normal, ¿no? Acá hacemos, digamos, un aumento de lo que vendría a ser el parénquima, ¿no? Del hígado, ¿no? En donde tenemos, pues, claramente de manera macroscópica, ¿no? Un órgano con una superficie muy lisa, brillante, ¿no? De un color rojo vinoso, homogéneo, ¿no? Y de una consistencia blanda, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver en un hígado sano, normal, ¿no? Y histológicamente, pues vamos a observar la presencia, ¿no? De lo que vendría a ser el parénquima hepático dispuesto en cordones hepáticos, ¿no? Estos cordones hepáticos en donde alinean, pues, muchas veces sus células que tienen una forma poliédrica, ¿no? Con su núcleo central. Hasta ahí todo bonito, ¿no? Posiblemente veamos también algunos espacios porta, algunas venas centrolobulillares, pero fundamentalmente centrándonos en las células parenquimatosas, pues vamos a ver esas características que hemos señalado, ¿no? ¿Qué pasa en un paciente que ya experimenta un trastorno graso, ¿no? En este caso la esteatosis. Pues vamos a ver primero que el hígado va a aumentar de tamaño, ¿no? El hígado va a aumentar de tamaño. ¿Alguien recuerda más o menos cuántos centímetros por debajo del reborde costal debería estar el hígado? Muy bien, más o menos unos 2 centímetros, ¿no? Entonces, cualquier prolongación más allá podría denotar, ¿qué cosa? Una hepatomegalia primero, ¿no? Ahora, ¿por qué la causa? Ya tendríamos que investigar, ¿no? Pero generalmente debido, pues, a la esteatosis, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa si el hígado ha sufrido un traumatismo y está un poco descendido? Bueno, tendríamos que medir cuánto es la longitud del hígado, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es la longitud de anatomía? ¿No sabe, no opina? Ya lo vamos a ver en interactivas, así que van revisando. Bien, entonces, si nosotros encontramos el hígado
el reborde hepático muy por debajo del reborde costal, probablemente estemos ante un caso de esteatosis, ¿no? De un hígado graso por hepatomegalia, para lo cual se pedirán sus exámenes complementarios, ¿no? Los que ustedes pedirían, que sería para dosar cómo están el perfil lipídico, ¿no? En primera instancia, y de requerirlo algún perfil hepático para comprobar si es que no hay alguna lesión que puede estar condicionando estos trastornos, ¿no? Bien, entonces decíamos que en este hígado que está aumentado de tamaño, ¿no? Vamos a ver que la coloración también va a cambiar, ¿ya? La coloración que normalmente, pues, habíamos dicho que es un rojo vinoso, ahora va a variar hacia un pardo amarillento, ¿no? Y muchas veces también nos va a permitir reconocer áreas en donde se ha acumulado más, digamos, estos depósitos grasos, ¿no? El brillo también va a cambiar, va a ser un poco más opaco. Y a nivel microscópico, lo que vamos a observar es un cambio en la conformación de los hepatocitos, ¿no? Estos ahora se van a observar ya no poliédricos, sino un poco más esféricos, ¿no? Aumentados de tamaño, lógicamente porque hay un acúmulo de una sustancia en su interior, ¿no? Y este acúmulo va a ser a expensas de unas vacuolas lipídicas, ¿no? Por lo tanto, si esta vacuola lipídica está ocupando buen espacio del citoplasma, ¿qué pasará con el núcleo? Se desplaza hacia la periferia, ¿no? Por eso muchas veces va a parecernos, en la práctica vamos a verlo, va a parecernos que las células no tienen núcleo. Pero no es que no tienen núcleo, sino que están dispuestos casi a los bordes, ¿no? Entonces, ya ahí estamos atestiguando cambios, ¿no? De lo que vendría a ser el hígado graso, pero en este caso en pacientes que no están padeciendo este problema por el alcohol, ¿no? O sea, una esteatosis no alcohólica, ¿no? Adicionalmente, sobre esta base de la esteatosis puede sobrevenir un proceso inflamatorio, ¿ya? Muchas veces estas células que presentan esta acumulación lipídica desencadenan, ¿no? La activación de los macrófagos, ¿no? Que se encuentran, pues, residentes en el hígado, ¿no? ¿Cómo se llaman esos macrófagos? Células de Kupffer, muy bien. Y estos, a su vez, van a activar muchas veces a nuestras células de defensa. ¿Quiénes serían? Los linfocitos. Entonces ya no vamos a tener únicamente un problema de acumulación, sino que se está desencadenando un trastorno inflamatorio, ¿no? Y este trastorno inflamatorio va a promover, ¿qué cosa? Lo vieron en su clase de inflamación y reparación. Si hay inflamación, ¿qué sobreviene luego? Cicatrización, ¿no? Entonces la esteatohepatitis puede estar produciendo ya los inicios, los principios de una fibrosis, ¿no? Profesor, no vemos acá los tractos fibrosos. No, pues chicos, si recién inicia, veríamos primero cambios sutiles. ¿Qué tal si le pedimos una prueba de reticulina, ¿no? ¿Qué tal si le pedimos una tricrómica de Masson para ver las fibras de colágeno que se van a ir formando, ¿no? Y vamos a ver una fina red que se va a ir estableciendo y de perpetuarse el proceso, lógicamente, ya tendremos, ¿no? La aparición de los tractos fibrosos, ¿no? Y el origen de una cirrosis, ¿no? Pero digamos que en este momento dado queda como una esteatosis y si se complica con un proceso inflamatorio, una esteatohepatitis, ¿ya? Bien, eso con relación a los ácidos grasos, ¿no? Con el colesterol pasa algo similar, ¿no? El metabolismo del colesterol, todos sabemos que está bien controlado, ¿no? Hay toda una serie de enzimas que van a, digamos, no sé por qué se adelanta. El metabolismo, ¿no? Está bien regulado. Pero también esta síntesis de, digamos, el colesterol que nosotros ingerimos en los alimentos, ¿no? Nos va a servir para muchas cosas en nuestro organismo, ¿no? ¿Alguien recuerda, por ejemplo, ya lo tenemos ahí en la diapositiva, ¿no? Que tenemos que forma parte de las membranas celulares, ¿no?
Pero ¿alguien recuerda por qué forma parte del colesterol de las membranas celulares? ¿Qué le brinda? Lubricación, ¿no? Fluidez, muy bien. Pero también nos sirve para otras cositas, ¿no? ¿Alguien recuerda de qué está compuesta la testosterona? ¿Mm? Químicamente, de colesterol. Los estrógenos, de colesterol. El cortisol, también. Entonces, vamos, la vitamina D, necesaria para los huesos. ¿De qué está? ¿Cuál es su núcleo? Colesterol. Entonces, no satanicemos mucho esto del colesterol, ¿no? Nosotros necesitamos ingerir fuentes, ¿no? Importantes, pero tenemos que tener también pues una mesura, tenemos que tener actividad física, ¿no? Cosas que evite que se acumule, ¿no? Pero sí, de qué es necesario porque si no, se altera muchos ejes hormonales en el cuerpo, ¿no? Si no, no sé, vamos a tener una clase de nutrición en la cual se tocará un poco lo de anorexia, pero vean muchas veces estas personas que tienen dietas muy privativas, muy restrictivas, energéticamente hablando. ¿Qué es lo primero que le afecta a una mujer cuando está en una dieta muy intensa? La menstruación. ¿Y por qué será? No hay, pues, no hay buena síntesis de estrógenos, ¿no? Entonces, esto es el lado positivo, ¿no? Es regulado, nos permite obtener elementos muy importantes en nuestro funcionamiento, pero así como toda acumulación es mala, ¿no? Cuando esta se va a presentar, va a empezar, digamos, a buscar seguir el mismo patrón, ¿no? Las células responden de una misma forma ante diferentes estímulos, ¿no? Si no puedo eliminar una sustancia, tendré que encapsularlo, tendré que guardarlo en el citoplasma. ¿Cómo lo hago? A través de vacuolas, ¿no? Igualito va a pasar con el colesterol, ¿no? En las enfermedades patológicas, ¿no? Que tengan una acumulación de colesterol, ¿no? A ver, espérense. ¿Y qué enfermedades son estas, no? Acá hemos puesto 3 representativas, ¿no? Hay muchas más, ya ustedes pueden, digamos, revisar. Una de las más importantes, y no la más importante, es la ateroesclerosis, ¿no? Todos ustedes ya a estas alturas mínimamente deben haber escuchado qué es la ateroesclerosis, ¿no? ¿No? Por acá a ver a los chicos que están bien atentos, ¿qué será la ateroesclerosis? La acumulación de lípidos en la membrana, en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos, los vasos arteriales, ¿no? Entonces, esta acumulación va a sedimentarse, ¿no? Obstruyendo de manera gradual la luz del vaso, ¿no? Profesor, pero ¿cómo es que esta acumulación se da, no? Lógicamente, tiene que darse ciertos cambios en la hemodinámica de la circulación, ¿no? Un primer cambio sería hacer que la viscosidad de la sangre se altere, ¿no? Con más elementos circulando, que tienen la densidad pues estos lípidos, ¿no? Hace, digamos, un cambio en el fluido sanguíneo. Otro sería que el mismo proceso, el mismo cambio en la viscosidad va a generar cambio en el flujo. El cambio en el flujo puede determinar lesión endotelial, ¿no? Y la lesión endotelial será el punto de partida para desencadenar un proceso inflamatorio a nivel de los vasos. Entonces, con una gran concentración de lípidos que puedan sedimentar, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Muchas veces que se va a ir formando estas placas, ¿no? A lo largo de la circunferencia, pues, de los vasos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esto, muchas veces va a requerir el concurso de células inflamatorias, macrófagos, linfocitos, y van a remodelar, ¿no? La superficie endotelial, ¿no? De tal manera que ya no vamos a tener una luz vascular completa, sino vamos a tener ya, digamos, obliterada, ¿no? En algunos segmentos, y eso, señores, va a ser la ateroesclerosis, ¿no? La misma ateroesclerosis va a perpetuar el ciclo, asociándose también a trastornos hemodinámicos, ¿no? Como la
trombosis, ¿no? Y la embolia, ¿no? Entonces, es todo un continuo que surgió ¿de qué? De una alta concentración en la, digamos, viscosidad sanguínea, ¿no? Que ha determinado, pues, cambios en su hemodinamia, ¿no? Tenemos luego los santomas, que vendría a ser la acumulación de colesterol, ¿no? Pero ya en lo que corresponde no a lo que son los vasos sanguíneos, sino a los tejidos, ¿no? Propiamente a nivel de la piel, a nivel de los tendones, ¿no? Entonces, pasa que en los pacientes que tienen estos trastornos de hipercolesterolemia, vamos a ver que en ciertas regiones corporales va a haber el acúmulo, ¿no? A nivel subcutáneo, ¿no? De este colesterol, ¿no? Puede ser a nivel de los tobillos, de los codos, ¿no? En la región interior de los dedos, ¿no? Podremos ver entonces estas acumulaciones, ¿no? Que son los santomas. Finalmente tenemos lo que es la colesterolosis, ¿no? La colesterolosis va a ocurrir porque cuando hay acúmulo de colesterol en el tejido, ¿no? Y la célula pues se degrada, muere, ¿no? Va a quedar como un cuerpo extraño ese colesterol, ¿no? Y como todo cuerpo extraño, induce una respuesta de nuestro organismo, ¿no? Entonces los macrófagos acuden y buscan digerir, englobar ese colesterol, ¿no? Entonces de tal manera que estos macrófagos van a ir captando todos estos cristales de colesterol en su citoplasma y va a cambiar un poco su forma, su fenotipo, ¿no? Entonces, como se va a cargar de estas vacuolas de colesterol, ya va a cambiar un poquito su aspecto y se le acuña un término. ¿Ustedes saben cómo se llaman los macrófagos con el colesterol? Por ahí lo escuché. Células espumosas, ¿no? Entonces, esta colesterolosis es fácilmente apreciable cuando hacemos el estudio histológico de la vesícula, ¿no? Un paciente que viene, pues, usualmente vienen después de comidas copiosas, ¿no? La cena, ¿no? El almuerzo, ¿no? Con mucho dolor a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Asociado, pues, a malestar general, dolor, ¿no? En algunos casos se puede asociar con ictericia, ¿no? Con fiebre, ya cuando hay complicación de la vía biliar, ¿no? Pero básicamente el dolor, la hiporexia, ¿no? Y cuando se le examina, pues, se observa que tiene litiasis vesicular, cálculos en la vesícula, ¿no? Entonces, muchos de estos casos, cuando vienen en condición aguda, ¿no? Se operan. Y cuando hacen la exéresis de la vesícula, esta pues llega a patología, nosotros la estudiamos y cuando analizamos a nivel de la mucosa, nosotros vamos a encontrar que está llena ¿de qué? De macrófagos, ¿no? En la lámina propia, ¿no? ¿Cargados de qué? De esto que están viendo acá, ¿no? Miren acá un macrófago. No le vemos el núcleo, profesor. No, no le vemos. Pero a este sí le vemos, ¿no? Miren acá. Sí le vemos un núcleo, ¿no? Pero usualmente puede no dar la apariencia de tener su núcleo, ¿no? Y sí lo que tenemos es un citoplasma de aspecto granular, grumoso. Si somos más acuciosos, vamos a ver que hay muchas vacuolitas chiquititas en su interior, ¿no? Y eso es lo que le da el aspecto de célula espumosa, ¿no? Como si fueran espuma esas vacuolitas, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿no? Estos macrófagos están digiriendo los depósitos de colesterol que han quedado, ¿no? En el tejido, ¿no? Y obviamente también motiva una respuesta inflamatoria, ¿no? Movilizan linfocitos y células plasmáticas, ¿no? Hay una entidad, ¿no? Genética que condiciona, digamos, el acúmulo del colesterol, que es la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Una enfermedad de característica autosómica dominante, ¿no? Que tiene un problema a nivel de los receptores, ¿no? Específicamente el receptor para el LDL, ¿no? Entonces, no va a haber una adecuada regulación, ¿no?
y se va a acumular cantidades ingentes de colesterol, a pesar de que la persona no tenga mucho consumo de colesterol, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, yo puedo consumir una dieta equilibrada, pero si yo no tengo un receptor para que se ancle, ¿no? En el, digamos, en estas moléculas, ¿no? Pues voy a ir exhibiendo, ¿no? Gradualmente una acumulación, ¿no? ¿Qué se ha visto en estos pacientitos, ¿no? Se ha visto que desarrollan aterosclerosis a temprana edad, ¿no? Niños, adolescentes, ¿no? Que están desarrollando esto, ¿no? La aparición de santomas, ¿no? Y también infarto de miocardio cuando son jóvenes, ¿no? O sea, es una entidad rara, ¿no? Pero es bueno que la conozcamos, ¿no? Porque podría ser, digamos, que nos tropezamos con esto en la consulta, ¿no? Y cuando hacemos las pruebas, ¿no? Enzimáticas, vamos a ver que los valores de colesterol total, ¿no? LDL, van a estar muy elevados, muy por encima de lo esperable, ¿no? Estamos hablando, pues, de valores por encima de 400, 300, pues no estamos hablando de 240, 280, que digamos son valores aceptables cuando uno tiene una dieta alta, ¿no? El 7% de este colesterol circula en el plasma, ¿no? Esta es una imagen que conviene recordar cuando nosotros observamos un poco cómo se metaboliza este colesterol, ¿no? Recordemos que el hígado participa secretando moléculas de VLDL, ¿no? Que son, digamos, de gran concentración de los triglicéridos, ¿no? Y que muchas de estas moléculas tienen un paso a nivel muscular, ¿no? Y a nivel adiposo, ¿no? En la cual se van a ir separando, ¿no? Y quedando únicamente ya como LDL, ¿no? A partir de ahí, no, perdón, de IDL, ¿no? A partir del IDL, ¿no? Ya este se va a ir metabolizando, ¿no? Hacia lo que vendría a ser el LDL, ¿no? Que va a salir al plasma, ¿no? Y es el que va a circular, ¿no? También es importante recordar que el LDL se va a fusionar con los lisosomas, ¿no? Se va a separar de su receptor y al final se va a degradar en ésteres de colesterol, que es, digamos, el producto que se acumula, ¿no? La salida de estos ésteres, ¿no? Fuera de los lisosomas dan lugar a colesterol libre, ¿no? Que este colesterol libre va a entrar muchas veces a formar parte constitutiva de las membranas, ¿no? Porque constantemente este proceso va a renovar a las membranas, ¿no? Entonces, teniéndolo esto presente, vamos a ver que hay tres momentos, tres procesos en los cuales se van a ver afectados, ¿no? El colesterol, ¿no? Un primer paso sería que el colesterol va a inhibir la síntesis del colesterol, el colesterol inhibe la síntesis del colesterol nuevo, ¿no? Dentro de la célula por medio de la inactivación de la enzima 3-metilglutaril coenzima A, ¿no? Reductasa. Otra vía es activando a la acilcoenzima A transferasa, ¿no? Que favorece la formación de ésteres, ¿no? Y otra tercera vía es inhibiendo la síntesis de los receptores, que es, digamos, la que afecta esta enfermedad genética, ¿no? Lo que protege, pues, a la célula de la acumulación excesiva de colesterol, ¿no? Entonces, estas tres vías se van a afectar en estos pacientes que padecen de hipercolesterolemia familiar, ¿no? Acá una imagen también en donde observamos, ¿no? Cómo va participando, ¿no? Estos receptores. Bueno, acá no se observa un poco por el proyector, ¿no? Y cómo estas moléculas pues van ingresando, ¿no? Y a través de un proceso de endocitosis, ¿no? En donde participa pues la formación de estos endosomas, ¿no? Van a ir incorporando, ¿no? Este material hacia los lisosomas, ¿no? Otra vía es a través pues de estas moléculas, ¿no? Que lo llevan, digamos, por el camino de la síntesis, ¿no? Del LDL, del colesterol, ¿no? Y una vez que ya hay en el interior, ¿no? Este colesterol, pues va a tener diferentes caminos, ¿no? Hacia las células, a las membranas celulares, a la formación de ácidos grasos, de ácidos biliares. No olvidemos que los ácidos biliares están compuestos de moléculas de colesterol, ¿no? Tienen tres elementos, ¿no? Moléculas de colesterol, tienen lo que son los ácidos biliares propiamente dicho y tienen
mucho lo que son los pigmentos biliares, ¿no? Y también, ¿no? Cuando hay un exceso de este colesterol que se ha acumulado, ¿no? También tiene a inhibir, ¿no? La síntesis del receptor de LDL y de la síntesis de nuevo colesterol, ¿no? Luego tenemos que esta enfermedad va a tener mutaciones en el receptor del LDL, ¿no? Se contabilizan más de 900 posibles mutaciones, o sea, es una enfermedad bastante complicada para, digamos, establecer un patrón bioquímico de afectación, ¿no? Lo sustancial es que va a haber un defecto en el transporte con alteración de este metabolismo, ¿no? Y que va a generar un incremento de la concentración plasmática, ¿no? Entonces, con este incremento ya nosotros vamos a ver todo el camino que va a conducir, pues, ya sea a la aparición de santomas, a la aparición, pues, de aterosclerosis, ¿no? También de la presencia, pues, de macrófagos cargados a nivel epitelial, ¿no? También se va a alterar, digamos, a estos receptores que presentan, los receptores barredores del LDL, ¿no? Que presentan alteraciones e incrementan, pues, su actividad, ¿no? Se ha descubierto que el rol del receptor del LDL ha permitido, ¿no? La reducción de la concentración de colesterol plasmático, ¿no? Entonces, esta es una vía, ¿no? En la cual se puede actuar, ¿no? Para generar futuros medicamentos, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Inhibiendo la enzima CoA reductasa, ¿no? Esta imagen es una imagen clínica. Ya, esta imagen es una imagen clínica en donde vamos a ver parte de lo que hemos mencionado, ¿no? A nivel de los tobillos, ¿no? Vamos a ver estos depósitos, ¿no? No sé si perciben, digamos, la silueta normal que debería tener el contorno de la región del tobillo, ¿no? De lo que vendría a ser, pues, el tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, a este nivel, a nivel subcutáneo, se va a ir acumulando estos depósitos. ¿Dónde más? A nivel de los nudillos, ¿no? ¿Dónde más? También a nivel subcorneal también lo vamos a tener, ¿no? A nivel, pues, de lo que vendría a ser, ¿no? Las rodillas, ¿no? Se va a acumular como estas especies de excrescencias, ¿no? Que en su interior tienen macrófagos con células espumosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos eso histológicamente, no? Acá, por ejemplo, tenemos un santoma que ha sido, digamos, extirpado, ¿no? Un poquito como para que lo veamos acá. Estas plaquitas, no sé si lo logran distinguir, ¿no? Que son como elevaciones, ¿no? Ya, eso vamos a mirarlo acá. ¿Cómo se va a ver? Acá observamos nuestra epidermis, ¿no? La epidermis aparentemente más adelgazada, ¿no? Y fíjense que ya hay desaparición de lo que vendría a ser nuestras crestas papilares, ¿no? Entonces se ve más llano, más liso, ¿no? ¿Y qué hay a nivel de la dermis? Esta acumulación de un color claro, ¿no? Con un citoplasma amplio y un núcleo usualmente tirado hacia un extremo, ¿no? Estos señores vendrían a ser estos macrófagos que están, digamos, acumulando en su interior colesterol, ¿no? Y acá tenemos una imagen, ¿no? Posiblemente de un fragmento de vesícula, ¿no? En donde además de que tenemos acá las células espumosas, ¿no? Acá están las células espumosas, tenemos estas estructuras que parecen espículas, no sé si lo observan, ¿no? Fíjense, ¿no? Alargadas. Esos son los cristales de colesterol que se han sedimentado, ¿no? Entonces, estas dos configuraciones podríamos observar cuando vemos, ¿no? Tejido que presenta acumulación de colesterol, ¿no? Vamos a tratar de apurar un poquito porque vamos a la práctica. Tenemos enfermedades por depósito lisosómico, habíamos mencionado que de las 3 entidades por acumulación de lípidos, estas ya eran aquellas que tenían una frecuencia menor, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, se van a producir por un almacenamiento anormal de lípidos, ¿no?
Pero ¿dónde va a ser este almacenamiento anormal, no? Se va a hacer debido a que hay un trastorno metabólico de base, ¿no? Con mutaciones en dónde? En genes que codifican las enzimas de los lisosomas, ¿no? En cristiano, no tenemos la enzima para degradar, ¿no? A estos lípidos, ¿no? Por ponernos un ejemplo, que seguro lo van a ver la clase que viene, ¿no? Que es las alteraciones de metabolismo de los glúcidos, ¿no? Muchos de acá seguramente no les gusta tomar leche, ¿verdad? Porque les cae mal, ¿no? Y es porque tienen poca enzima lactasa, ¿no? Muy bien. Igualito pasa acá, ¿no? Acá no hay una enzima, ¿no? ¿Por qué no hay esa enzima, profesor? Ah, por un trastorno, una mutación, ¿no? En los genes que codifican esas enzimas que nos permiten, ¿no? Poder transformar en monómeros a estos lípidos, ¿no? Entonces, los principales órganos, Diana, que se van a afectar, ya lo habíamos adelantado, ¿no? Son el sistema nervioso, el músculo y el hígado, ¿no? Todos ellos órganos claves desde el punto de vista, ¿no? Digamos, fisiológico, ¿no? A nivel nervioso, la conducción nerviosa, ¿no? Es muy importante por los lípidos que presentan las neuronas, ¿no? Sin esos lípidos, olvídense, nuestra conducción nerviosa estaría mal, ¿no? Músculos, ¿no? Que tienen un rol energético muy importante, ¿no? Entonces se va a ir acumulando estos lípidos en los músculos y provocando trastornos, ¿no? Y a nivel hepático, ni qué decir, que vendría a ser, pues, el órgano que va a sintetizar los compuestos que se requieren en todo el organismo, ¿no? Bien, entonces los principales enfermedades por depósito lisosómico, ¿no? Ya se describieron en el siglo XIX de manera clínica, observando cambios, ¿no? Pues la enfermedad de Tay-Sachs, Gaucher, Fabry, ¿no? Entre otros, ¿no? Y otros que se hicieron a inicios del siglo XX, ¿no? Enfermedad de Niemann-Pick, enfermedad de Pompe, ¿no? Pero en aquel entonces, pues, no se le acuñó, digamos, la causa debido a que era un trastorno en el lisosoma, sino simplemente características objetivables de manera clínica en los recién nacidos, ¿no? Y ya se les catalogaba, ¿no? Luego, cuando ya cobra importancia, ¿no? La teoría celular y, digamos, la función que tenían los lisosomas es que se encuentra que el trastorno era a ese nivel. Miren, 50 enfermedades asociadas a los trastornos por depósito lisosómico, ¿no? Es que basta que un aminoácido se altere y tienes una proteína diferente. Inclusive, basta que en la conformación de la proteína ya no sea levógiro, sino dextrógiro. Y ya no sirve, ¿no? O sea, recuerden sus conceptos de estereoquímica, ¿no? Entonces, las mutaciones pueden desencadenar estos cambios conformacionales y hacen que esa enzima ya no sea útil o no se sintetice, ¿no? Entonces, hay muchos puntos, ¿no? Donde podrían verse afectados y hay casi media centena de enfermedades lisosómicas, ¿no? Muchas de ellas con nombres epónimos, dependiendo de quién lo descubrió, y la clasificación se basa en la naturaleza del material acumulado, ¿no? Podríamos decir enfermedades por almacenamiento de lípidos y esfingolípidos, Fabry, Gaucher, Niemann-Pick, o gangliósidos, ¿no? Que son a nivel nervioso, Tay-Sachs, ¿no? Si, por ejemplo, se asocia a mucopolisacaridosis, ¿no? O sea, a estos lípidos complejos que tienen en su organización también polisacáridos, ¿no? Enfermedad de Hunter, de Harler, Morquio, ¿no? Glicoproteinosis, ¿no? O sea, algunas moléculas complejas, ¿no? Que involucran, pues, fragmentos proteicos, ¿no? De aminoácidos y de glúcidos, ¿no? Mucolipidosis, enfermedades de almacenamiento de glucógeno, cistinosis, ¿no? O sea, hay una gran variedad de estas enfermedades que van a conducir a la acumulación de lípidos complejos, ¿no?
Ya, aunque estas enfermedades individualmente son raras, por así decirlo, ¿no? Tendríamos que tener un auditorio de 1000 personas para encontrar uno o dos, ¿no? Individualmente son raras. Si juntamos a todo este gran grupo como trastornos lisosómicos, pues tendremos uno entre 5000, ¿no? Que es aceptable dentro de lo que vendría a ser el común denominador para las enfermedades genéticas, ¿no? ¿Qué también podemos mencionar de ellos? Son el segundo grupo más común de errores, ¿no? Muchas veces nosotros vemos ahora, no sé si ustedes han tenido pues algún hermano mayor que se ha casado y ha tenido sus hijos, ¿no? Las clínicas ofrecen tamizajes, ¿no? No sé si los han visto, ¿no? De enfermedades genéticas, ¿no? Hace como 10 años eran 3 o 4 enfermedades, luego aumentaron a un panel casi de 15, 20 y ahora hay creo como 100 enfermedades genéticas, o más todavía, ¿no? Y lo hacen generalmente en los primeros días de vida del bebé, ¿no? Toman con una muestrita del talón, una muestrita de sangre del talón, y en 20, 28 días creo salen los resultados y te sale una larga lista de enfermedades, ¿no? Genéticas que se estudian, ¿no? Entonces, pues, estas, ¿no? Las enfermedades de depósito lisosómico son de las más estudiadas, ¿no? Por frecuencia, ¿no? ¿Qué otras también? La fenilcetonuria, la galactosemia, ¿no? Algunos grupos étnicos son más frecuentes de presentar trastornos lisosómicos, ¿no? A la cabeza, como casi en todo lo genético, ¿no? Por algo será, ¿no? Los judíos askenazí, ¿no? Ellos son los que tienen la mayor cantidad de enfermedades lisosómicas, autosómica dominante, no sé, todo pasa por ahí. Enfermedad de Tay-Sachs y Gauss, ¿no? Pero nosotros que somos un crisol de razas, pues difícilmente vamos a encontrar, eso no quiere decir que no pueda ocurrir, pero difícilmente, ¿no? ¿En dónde más? En la población angloparlante, ¿no? Franco-canadiense hay bastante Tay-Sachs, ¿no? Finesa, ¿no? A nivel, pues, de Europa del Norte, ¿no? Y también enfermedades como la aspartil-glucosaminuria, ¿no? En Rusia, el síndrome de Harler, ¿no? Como vemos, población caucásica predominantemente, ¿no? Son causadas por mutaciones en genes que van a codificar hidrolasas, ¿no? Proteínas activadoras, proteínas transportadoras. Habíamos dicho que tienen 50 tipos y cada uno en diferente punto, ¿no? Ahí están los puntos, ¿no? O en las proteínas que transportan, en las que componen las membranas, ¿no? En cualquiera de estos niveles puede desencadenarse la falla y da como un resultado la acumulación, ¿no? De estos elementos, ¿no? ¿Qué va a pasar al final? La maquinaria metabólica no va a poder tener la enzima necesaria para metabolizar estas sustancias y va a generar, ¿no? Defectos, ¿no? Ya sea en la membrana del lisosoma, así como en lo que vendría a ser el tráfico de estas sustancias, ¿no? A través de endosomas, ¿no? ¿Qué va a condicionar esto? Que se vaya acumulando a nivel intralisosomal sustratos que no degradan, ¿no? Entonces estos lisosomas se van volviendo inactivos, ¿no? Porque están ocupados por estas sustancias, ¿no? Finalmente, el almacenamiento excesivo de un sustrato desencadena daño celular, ¿no? ¿Qué habíamos visto en la clase de lesión celular, muerte celular? Dos tipos, necrosis y apoptosis, ¿no? ¿Se recuerdan? Ya. Y en la apoptosis, la célula normalmente está vigilando, ¿no? ¿Cómo está mi célula? ¿Cómo están mis proteínas? ¿Cómo están mis vacuolas? ¿Cómo están mis organelas, ¿no? Si yo veo trastornos, a esta célula la marco y hago apoptosis, ¿no? Entonces, si yo tengo un gran número de células que van a estar con vacuolas distendidas, con acúmulo de sustancias no degradables, a la célula le es más fácil, en vez de intentar reparar, activar su muerte celular, ¿no? Entonces, la apoptosis va a, digamos, ser uno de los mecanismos por los cuales esta célula sea eliminada, ¿no? Asimismo, las alteraciones del contenido de lípido, ¿no? También puede desencadenar que sea esta célula atacada por nuestra célula de defensa, ¿no? Desencadenando inflamación y con esta inflamación, ¿no? La salida, pues, de lo que vendría a ser en su interior las distintas moléculas, ¿no? Entre ellas el calcio, ¿no? Entre otras. Uy. La gravedad
de esta enfermedad, ¿no? Y la edad de inicio van a depender de muchos factores, ¿no? La actividad enzimática residual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Puede ser que el trastorno no sea completo, ¿no? Y me tenga un porcentaje mínimo de enzima, ¿no? Esa es la actividad enzimática residual, ¿no? Entonces dice, el 20% sigue siendo suficiente para el funcionamiento normal, ¿no? Pero si bajo más, ya no voy a tener con qué metabolizar, ¿no? El tamaño de la proteína que está alterada, ¿no? La ubicación en el sitio catalítico, ¿no? Lo que habíamos mencionado, ¿no? La estereoisomería, ¿no? Puede ser que cuando ustedes revisaban la clase de enzimas, ¿no? Muchas veces todo se conecta bajo el modelo llave-cerradura, ¿no? Pero si cambia la llave o cambia la cerradura, no tiene sentido, ¿no? Entonces va a ser muy importante el sitio catalítico, ¿no? La distribución de los sustratos, la tasa con que estas células se renuevan, ¿no? Imagínense, pues, si estamos hablando de músculo, neuronas, ¿no? Corazón, ahí no hay tasa, salvo el hígado, ¿no? No hay mucha, por decir, no hay nada de renovación, ¿no? Todas las células afectadas gradualmente van a hacer que se exprese la enfermedad, ¿no? Si es una molécula muy importante y falta, ¿no? La enzima que lo degrada, pues desde que es recién nacido, ¿no? Y muchos de ellos no tendrán una expectativa larga de vida, ¿no? Será generalmente meses o hasta el año, ¿no? Entonces todo eso va a influir, ¿no? En la vida útil de las células que se afectan, ¿no? Ahora vamos a ver la alteración del metabolismo de otras sustancias, ¿no? Las gangliosidosis, ¿no? Son enfermedades hereditarias también de almacenamiento lisosómico, en donde se acumulan, ¿qué cosa? Gangliósidos, ¿no? Que están estos lípidos a nivel cerebral, ¿no? Entonces tenemos la del tipo GM1, ¿no? Con deficiencias de la isoenzima GM1, ¿no? La beta-galactosidasa, ¿no? Con dos manifestaciones, infantil y juvenil. Va a depender de la penetrancia de esta enfermedad, ¿no? En la infantil, el retardo psicomotor, ¿no? Imagínense, pues, si se afectan las neuronas, ¿no? Y el desarrollo, ¿no? A nivel cerebral del recién nacido es muy alta, ¿no? Ustedes saben que hay todo un cuadro de objetivos que los niños, desde que nacen, tienen que ir cumpliendo, ¿no? Al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, al año, 18 y 24 meses, ¿no? Entonces, si yo tengo un problema de acumulación de estas sustancias lipídicas, ¿no? Tendré un deterioro de las neuronas, ¿no? Y voy a tener un retardo psicomotor, ¿no? Veremos que estos niños quizás no se ponen de pie, quizás tienen un trastorno para hacer algún movimiento, ¿no? Y vamos a tener también acumulación a nivel del hígado, hepatoesplenomegalia, ¿no? Luego la manifestación juvenil, ya el sistema nervioso se ha formado, ¿no? Entonces sobreviene luego con trastornos neurológicos, posiblemente motores, ¿no? Los que sean, digamos, la manifestación clínica, ¿no? Cuando son los gangliósidos del tipo GM2, ¿no? La acumulación de este en el tejido neuronal desencadena estas tres variedades, ¿no? El tipo 1, enfermedad de Tay-Sachs, donde la enzima afectada es la hexaminidasa alfa, ¿no? ¿Cómo se caracteriza? Debilidad y retardo psicomotor, ¿no? La del tipo 2, enfermedad de Sandhoff, deficiencia de la hexaminidasa alfa y beta, ¿no? Con problemas cardiovasculares y neurológicos. Y la de tipo 3, o forma juvenil, ataxia, ¿no? Tiene un problema para el movimiento, ¿no? Y pérdida progresiva de la capacidad intelectual, ¿no? Luego tenemos las enfermedades por gangliosidosis GM3, ¿no? O esfingolipodistrofia, ¿no? Aquí hay ausencia de una enzima, la GM3-UDP N-acetilgalactosaminidil transferasa, ¿no? Si suena un trabalengua. La acumulación de este gangliósido va a ocurrir a nivel cerebral y a nivel hepático, ¿no? Con manifestaciones dependiendo del nivel, digamos, de acumulación y la edad de presentación, ¿no?
Entonces, en la gangliosidosis, ¿no? GM1, la enzima que nos falta es la beta-galactosidasa, ¿no? Y los trastornos van a ser a nivel cerebral, a nivel ocular, ¿no? A nivel hepático, puede haber hipertrofia de las encías y cambios a nivel músculo-esquelético, ¿no? En la enfermedad de Tay-Sachs, ¿no? Una enfermedad autosómica recesiva, ¿no? Con deficiencia de la isoenzima B, N-acetil hexoaminidasa, ¿no? Que produce acumulación del gangliósido GM2, ¿no? ¿Qué pasa? Retardo psicomotor grave, ¿no? Usualmente cuando arranca, pues, en los niñitos, ¿no? Hay daño progresivo, crisis convulsiva, ceguera, ¿no? Y fíjense, a lo mucho llegan a los 3 años, ¿no? Eso con los cuidados que se pueda tener, ¿no? Pero en un país como el nuestro, en donde a las justas hay leche gloria para dar a los niños, ya se imaginarán, esos chiquitos no llegan al año, ¿no? Entonces todos estos cambios pues pueden observarse, ¿no? Cambios a nivel de las neuronas, a nivel de la retina, ¿no? Entre otros, ¿no? Otra de las enfermedades son las esfingomielinosis, la enfermedad de Niemann-Pick, ¿no? Hay actividad disminuida ¿de qué? De la esfingomielinasa, ¿no? Hay almacenamiento masivo de esfingomielina, ¿no? Y esto condiciona ¿qué? Grave retardo psicomotriz. Fíjense, la clave aquí básicamente es acordarse de la enzima, ¿ya? Porque las manifestaciones clínicas involucran cerebro, músculo, hígado. Listo. Entonces, acordarse nada más de la enzima. A ver. Acá tenemos, ¿no? Un cuadrito de lo que es la enfermedad de Niemann-Pick, ¿no? Entonces, hay un problema, ¿no? De acumulación de esfingolípidos, ¿no? Que va a afectar al hígado, ¿no? Estos se van a acumular y van a provocar, pues, cambios a nivel de las células parenquimales, ¿no? Este hígado va a ser grande, ¿no? Va a haber alteración de la arquitectura, de la morfología de estos hepatocitos con acúmulos intracelulares, pero también afecta a los pulmones, ¿no? Y puede también condicionar digamos, un crecimiento en el vaso, ¿no? Entonces, esto es básicamente algunas características clínicas de estos pacientes con la enfermedad de Niemann-Pick, ¿no? Acá vemos una imagen, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Ojo, no es que cuando tomemos la biopsia y vemos esto, yo le digo al clínico, señor, usted tiene Niemann-Pick. Pero doctor, ¿cómo lo puede ver al Niemann-Pick? No, como todo en la medicina, ¿no? Hay una construcción lógica para esto, ¿no? Veo la clínica, retardo en el crecimiento, algún tipo de atrofia muscular, ¿no? Hepatoesplenomegalia, es un niño, entonces yo ya estoy configurando un trastorno genético. ¿Qué le voy a pedir? Un análisis, ¿no? Posiblemente un análisis genético para ver la ausencia de esta enzima, o de las enzimas, o el conjunto de enzimas que estoy sospechando, y voy a pedir la confirmación histológica de los cambios. ¿Qué me va a brindar la histología? Efectivamente, usted tiene hepatocitos que han cambiado en su forma, ¿no? Que presentan un gran acúmulo, ¿no? De lípidos en su interior, ¿no? Y que yo, teniendo las otras pruebas, ya armo el caso, ¿no? Si yo no le digo a mi paciente que tiene un trastorno genético, ni siquiera les digo de qué edad es este hígado, esteatosis, doctor. Y puede ser. ¿Por qué? Porque, como les explico a mis alumnos en la práctica, el cuerpo humano tiene limitados mecanismos para responder. Nosotros tenemos que conocer esos mecanismos, pero la interpretación de esos mecanismos ya recae en hacer la unidad clínico-patológica, ¿no? ¿De qué me sirve yo mirar una lámina si no tengo ningún dato clínico? O lo que es peor, tener datos clínicos, pero no tengo ninguna evidencia histopatológica. ¿Se dan cuenta? Si están separados, ambos están, ¿no?
construyendo fábulas. Es la unión y la explicación del fenómeno patológico que le da soporte a la clínica. ¿Ya? Eso no lo olviden. Entonces, esto es un elemento más en el diagnóstico. ¿Ya? Y, parece que me iban a hacer una pregunta. Acumulación de proteínas, ya rápidamente, que nos quedan 5 minutos. A ver, las acumulaciones intracelulares de proteínas aparecen como gotículas redondeadas en vacuolas o agregados dentro del citoplasma, ¿no? En algunos trastornos, como la amiloidosis, estas proteínas se van a depositar en los espacios intracelulares, ¿no? Miren que las causas para que nosotros tengamos trastornos de acumulaciones proteicas pueden ser desde la reabsorción de las proteínas a nivel entérico, el transporte de estas, ¿no? La secreción de proteínas, la acumulación en el interior de la célula, ¿no? Y la agregación de proteínas anómalas, ¿no? O sea, en estos 5 puntos puede originarse una acumulación proteica, ¿no? Cuando hay reabsorción de proteínas, ¿no? Tenemos un trastorno renal y vamos a hacer proteinuria, ¿no? Vamos a ir eliminando. Toda la sangre pasa por el riñón a filtrarse. Pero si tenemos un trastorno a nivel de los podocitos, ¿no? A nivel glomerular, vamos a perder proteínas, ¿no? Y esas proteínas que perdemos van a impactar en nuestro organismo, ¿no? También en casos de proteinura aparecen como gotículas hialinas rosadas en el citoplasma de las células tubulares, ¿no? Es reversible, ¿no? Ya. Proteínas acumuladas, ¿no? Proteínas que son secretadas generalmente de manera excesiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las inmunoglobulinas, ¿no? ¿Dónde los ubicamos? A nivel del retículo endoplasmático, ¿no? Que se distiende formando los cuerpos de Russell, ¿no? Ahí está. No sé por qué está avanzando sola. Ya, ¿no? Entonces vemos acá, ¿no? En el interior, ¿no? Unas gotículas de color hialino, ¿no? Que distienden a las células, ¿no? Lo que pasa es que la imagen está bien rojita, ¿no? Pero más o menos ahí las ven. Tenemos luego la acumulación de proteínas debido a un transporte defectuoso, ¿no? Por ejemplo, en la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, ¿no? Esta enfermedad ustedes deben haberla escuchado en un trastorno como es la fibrosis quística, ¿no? Se producen formas proteicas intermediarias parcialmente plegadas, ¿no? Hay estrés en el retículo endoplasmático, carencia enzimática y va a causar enfisema, ¿no? Primero va unas pequeñas bulas a nivel de los espacios alveolares, estas se van a ir rompiendo, se van a ir cicatrizando y luego vamos a tener, ¿no? Prácticamente un tórax enfisematoso, ¿no? Con poca distensibilidad, ¿no? Y que el paciente pues va a tener disnea, ¿no? Induce apoptosis, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos gránulos de alfa-1 antitripsina, ¿no? En el citoplasma de hepatocitos, ¿no? Vean acá. ¿Cómo se consiguió esto, doctor? ¿Cómo lo podemos ver? Ah, bien fácil, porque usamos una técnica que es el ácido periódico de Schiff, ¿no? Que colorea a estos gránulos y los podemos ver en el interior de los hepatocitos, ¿no? Uy. Ya creo que murió. Vamos a acercarnos ahí. Ahí está. Ya, acumulación de proteínas citoesqueléticas, ¿no? Cuando se acumulan filamentos de queratina, ¿no? Que producen lesión celular, por ejemplo, en la hepatopatía alcohólica, ¿no? Hay filamentos intermedios de queratina o en el Alzheimer, ¿no? Se dice que el Alzheimer es una enfermedad por un acúmulo de proteínas, ¿no? Vamos a verlo acá, ¿no? Acá tenemos estas proteínas que forman pequeñas placas de amiloide, ¿no? Y que van a qué cosa? A inhibir o impedir, ¿qué cosa? ¿Qué hay acá? Dendritas. ¿Y qué hacen las dendritas de una con la otra? Se ponen a chatear, ¿no? Comunican, ¿no? Da la casualidad que estas placas proteicas de amiloide se van a poner ¿en dónde? En las dendritas, ¿no? A nivel sináptico, ¿no? Y por esa razón nosotros ya no podemos comunicarnos, ¿no? Esta célula ya no conoce a esta, ni a esta, y nos olvidamos todo, ¿no? Pasa esas cosas, ¿no?
Agregación de proteínas mal plegadas, uno de los últimos. Cuando hay un daño o hay una mala síntesis de una proteína, esta se va a formar, pero no de la manera espacial que debería tener, ¿no? Hay varios tipos de plegamiento de las proteínas. Entonces, cuando las proteínas no son adecuadamente sintetizadas, estas no van a obtener la forma espacial que deberían y son proteínas mal plegadas. ¿Cuál es el problema con eso? Que no van a cumplir su función y que al no cumplir su función van a ir acumulándose. Ese acúmulo va a interferir con las funciones de las células normales, ¿no? Estos depósitos pueden ser a nivel intracelular o extracelular, ¿no? Como el caso de la amiloidosis, donde la acumulación es en el intersticio, ¿no? Un ejemplo, la amiloidosis, ¿no? Entonces, acá veamos una amiloidosis, ¿no? Tenemos varios tipos de imágenes, ¿no? Hematoxilina eosina, PAS, sales de plata, ¿no? Y tenemos también aquellas que nos permite la inmunofluorescencia, ¿no? La tinción de rojo Congo, ¿no? Todas son muy importantes, ¿no? Entonces, nosotros primero en el glomérulo, ¿qué vamos a encontrar? Un mesangio, que es este espacio al interior del glomérulo, que tiene un depósito hialino, ¿no? Cuando lo analizamos con la tinción de PAS, efectivamente confirmamos su naturaleza proteica, ¿no? Vemos acá con las tinciones de plata también, ¿no? Dónde están ubicadas estos sedimentos. Y con la coloración rojo Congo nosotros buscamos un viraje de tonalidad. Ya no con el microscopio óptico, ¿no? Acá con este ha sido microscopio óptico, los tres. Pero con este usamos un microscopio que se llama microscopio de luz polarizada, ¿ya? Y en el microscopio de luz polarizada, lo que debería, o sea, con la tinción, que es una tinción roja, vamos a ver que va a cambiar a color verde, ¿ya? Verde manzana, le dicen algunos. Seguro tenía hambre cuando pensaba en eso. Entonces, esa coloración verde manzana es la que nos permite decir es amiloide, ¿ya? Como también tenemos también con lo que es la inmunofluorescencia, se va a ver también de un color verduzco, ¿no? Y a nivel de la ultraestructura con microscopía electrónica vamos a ver estos depósitos como unas fibrillas aleatorias que tienen un grosor de 7 a 12 nanómetros que se puede medir en el microscopio electrónico, ¿no? Ahora sí, rapidito, vayan a su práctica, nos pasamos un minutito.